Mi nombre es Carlos Eduardo Figueroa Hernández, número 8 del segundo año D, y hoy les voy a hablar sobre el mecanismo de cohesión textual. El mecanismo de cohesión se denomina cohesión textual a la red de relaciones entre los distintos elementos de un texto que manifiestan lingüísticamente su coherencia, es decir, los mecanismos de cohesión son los procedimientos lingüísticos que aseguran o refuerzan la coherencia textual. Por ejemplo, para saber cuándo hay que utilizar cohesión, también se debe entender el significado de coherencia, que es la propiedad fundamental inherente al texto que hace que pueda ser percibido como una unidad comunicativa y no como una sucesión de enunciados inconexos. Elipsis es un tipo de supresión especial que omite la repetición de algunos términos, como el fin de que no se escuche tan repetitivo, y se puede clasificar en nominal, preposicional, verbal y oracional. La nominal es la que omite en sustantivo, que es la que se dirige a la acción. Es de las más utilizadas en la que se habla. Por ejemplo, sigo practicando karate, desde que pequeño lo practico mucho, que son cosas que pasan en la vida diaria. Preposicional es la omisión de uno o más elementos en una oración, enunciado o texto. Ejemplo, algunos estudiantes entregaron la tarea a tiempo, otros un mes después. También está la verbal, que es la que omite el verbo dentro de la oración, porque ésta ya se ha usado dentro de la oración y ya está clara la acción que se está llevando a cabo. Ejemplo, termina tu tarea y después de limpiar tu cuarto. Y la oracional es cuando se elimina un elemento de la oración y ésta no pierde su sentido. Por ejemplo, a Camila le gusta cantar, a Rebeca no. Repetición o recurrencia. Esta se puede dividir en fonética, fonema, un esquema acentuales, esquemas fonales y recursos fonéticos. Fonema es una unidad mínima de articulación cuyo sonido puede ser vocálico o consonántico. Ejemplo, mamá, perro, finalización. En los esquemas acentuales es un mecanismo cohesivo propio de la poesía, que es la repetición periódica de los acentos de intensidad. Esquemas tonales permiten identificar la distribución de los tonos y del predominio de algunos de ellos para determinar la expresión de la imagen. Y los recursos fónicos consisten en reiteración de un elemento a lo largo del texto. Y por otro lado tenemos la sintáctica, que se divide en paralelismo, que se produce cuando se repite una misma construcción gramatical a lo largo del discurso, y repetición léxica consiste en la repetición de una misma palabra en sucesivos enunciados. Sustitución de tipo semántico y léxico. La semántica se divide en sinonimia, antonimia, hiperonimia y paráfrasis. La sinonimia está relacionada con la identidad o semejanza de significados entre determinadas expresiones o palabras de la misma categoría gramatical. Por ejemplo, sabio, inteligente; peligroso, arriesgado. Y la antonimia es una relación semántica que se establece entre dos o más palabras que tienen significados contrapuestos o que resultan incompatibles adentro del mismo texto, que sería lo contrario de la sinonimia. Por ejemplo, grande, pequeño; calmado, agitado. Y la hiperonimia o homonimia es la relación semántica que vincula a una determinada unidad léxica con otras de significados más específicos para que puedan ser sustituidos. Color, por ejemplo, color, amarillo; omnívoro, oso. Y la paráfrasis es un recurso de redacción que tiene como objetivo aclarar, aplicar o explicar una determinada información ya pronunciada. Para lograr esto, es necesario que el emisor utilice otro lenguaje. Por ejemplo, la gran manzana, Nueva York; el todopoderoso, Dios. Y la sustitución léxica se divide en dos: verbos, que son las palabras que se utilizan para expresar acciones, actitudes o condiciones o sucesos de la naturaleza existente;
y las nominalizaciones, que son los sustantivos o nominalizaciones o que ocurren cuando un adjetivo o un verbo pasan a convertirse a un sustantivo. Los campos de tipo semántico y asociativo son los semánticos, que son un grupo de palabras cuyos significados están relacionados entre sí, como por ejemplo los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, etc. Y los deportes, fútbol, básquetbol, voleibol, tenis, etc. Y los cambios de asociación son los que se pueden definir como espacios lingüísticos donde se relacionan conjuntos de palabras que corresponden al mismo tema o ámbito de la realidad, como por ejemplo balón, canasta, falta o partido de básquetbol. La identidad referencial se divide en anáfora y catáfora. La anáfora son figuras que consisten en repetir una palabra al principio o al final de una o varias oraciones o frases. Por ejemplo, canta, canta, que el micrófono está abierto. Y la catáfora es una figura literaria que se utiliza para anticipar partes del discurso que aún no se han enunciado o mencionado. Por ejemplo, te voy a regalar un libro, una antología de poemas. La deixis es un proceso que nos permite localizar en un texto tanto las personas, objetos y acontecimientos como las circunstancias espaciotemporales, y estas tienen tres modalidades: las personales, las espaciales y las personales. Las personales designan las distintas voces de las personas que intervienen en los discursos. La designación puede ser explícita a través de pronombres personales o explícitas a través de las designancias de personas de los verbos. Por ejemplo, a mí me gusta la natación. Y las espaciales señalan los lugares espaciales o espacios que ocupan las personas y objetos en el texto. Como por ejemplo, cuánto falta para que lleguemos al parque. Y los temporales sitúan a las personas y acontecimientos en el tiempo que están representados. Se realizan mediante marcadores temporales o los tiempos verbales. Por ejemplo, en unas horas será la competencia. Los proformas se dividen en pronombres y proadverbios. Los pronombres son los sustitutos de los nombres personales, demostrativos, posesivos e indefinidos, relativos e interrogativos. Ejemplo, ese videojuego es mío, no lo maltrates por favor, en el que el pronombre es videojuego. Y los proadverbios son los sustitutos de adverbios en complementos circunstanciales, ahí, ahora, etc. Cuando llega el invitado, por ejemplo, cuando llega el invitado, ya había llegado. Y otro ejemplo de proadverbios puede ser: cuando vino la policía, los ladrones ya se habían ido. O lo hago porque se me antoja hacerlo. Tipos de conexiones oracionales. Las conexiones oracionales se dividen en extraordinales, marcadores textuales y conexiones oracionales. Las extraoracionales son los sucesivos párrafos de un texto, así como las oraciones que lo integran mediante unos elementos que reciben el nombre de conectores o enlaces extraordinarios. Los marcadores textuales son elementos lingüísticos que se utilizan para relacionar ideas, y estas pueden comprenderse de una manera más sencilla. También pueden pronunciar un lenguaje más fluido y de mayor cohesión al texto. Son útiles para poner en contexto lo que se dirá a continuación. Y las conexiones oracionales son aquellas palabras o grupos de palabras con las cuales el hablante puede relacionar enunciados distintos para con ellos formar una oración compuesta, bien si se trata de un texto en escrito o verbal. Tipos de conexiones. Los tipos de conexiones se dividen en adición, causalidad, localización espacial, localización temporal y reformulación. El de adición se expresa con relación lógica o adición de suma. Por ejemplo,
bailé salsa, bachata y también tango. Y los de casualidad son los que se expresan con relaciones lógicas o con causas o consecuencias. Por ejemplo, la cabaña está llena porque hay una fiesta en el jardín. La de localización espacial se ordenan con objetos y sus partes del espacio. Por ejemplo, nos reuniremos arriba en la tienda. Y las de localización temporal son las que se ordenan cronológicamente los hechos y acciones. Ejemplo, estaba enfadado, pero luego de unas horas se me fue quitando. Y las de reformulación expresan el enunciado anteriormente con con el objeto de aclarar o sintetizar la información. Ejemplo, el examen fue sencillo, más bien no era complicado. Y eso fue todo. Gracias por su atención.